Vamos a hablar de este tema y yo le he puesto cuando la cárcel libera. Cuando la cárcel libera. Hay una realidad. Ser privado de la libertad no es muy grato. Sobre todo cuando hablamos de la gente que es privada de libertad en cuanto a estar presos, estar encarcelados. Es uno de los perjuicios mayores de los que un ser humano se puede enfrentar y sin duda más complejos. La incapacidad de moverse libremente, de ir donde quiere o hacer lo que quiere a la hora que quiere, sin duda es un privilegio extraordinario para quien tiene esa oportunidad. Pero aquel que no la tiene, aquel que está privado de esa libertad y no puede salir, no puede moverse, no puede hacer lo que anhela y desea, entonces de esa manera causa un conflicto, no tan solo físico, causa un conflicto emocional y un conflicto espiritual en su vida. Es sumamente complicado. Quizás ninguno de nosotros pueda dar a conocer lo que se siente en ese momento, pero si alguien ha tenido esa experiencia bastante mala, por decirlo así, sin duda sabe lo que se siente estar en esa condición. Entonces, esto daña permanentemente el área emocional de aquella persona, el área emocional y espiritual. Y de la misma manera, la cárcel en que se encontraba Pablo y Silas causa exactamente lo mismo. Para peor, en la situación de Pablo y Silas, de acuerdo a lo que dice la Escritura, estaban en una condición mucho más complicada, porque era un lugar insoportable. Era el calabozo de más adentro, era el calabozo del fondo, por decirlo así. Y los que saben cómo son las cárceles, normalmente siempre las cárceles van a veces en algunos lugares en bajada. Y sobre todo en ese tiempo, del tiempo de romano, las cárceles iban hacia abajo para que todo lo que corriera desde arriba llegara hasta el final. Por lo tanto, estaban en el calabozo de más adentro, en donde había más humedad, en donde había más mal olor que en todos. Era el lugar más oscuro de la cárcel. Y al mismo tiempo allí estaban, como dice, las sabandijas, los ratones, voy a decir ratones por no decir algo más grande, ratones. Entonces ahí estaba el excremento, sangre y todo lo que pudiera llegar hasta ese lugar. O sea, era un lugar totalmente indeseable, en todo sentido de la palabra, lleno de humedad y de mal olor. Y allí, más encima, de acuerdo a la Escritura, estaban amarrados con sus pies en el cepo. No tan solo estaban privados de la libertad y confinados a un cuarto quizás posiblemente de 4x4, sino que más encima los tenían con sus pies en el cepo. O sea, ni siquiera se podían mover del lugar en donde estaban. Complejo, delicado, sumamente apremiante la situación. Entonces, si miramos un poquito, ellos de ninguna manera, quizás al entender un poco lo que era en ese tiempo la situación de las cárceles, ni siquiera podían estar sentados. Tenían que estar de pie con sus pies en el cepo. Ahora, el ser privados de la libertad ya es terrible, como lo decía. Ya es complejo, ya es delicado, ya es muy complicado. Y lo era más para ellos porque estaban allí injustamente. Pablo y Silas habían sido llevados presos por predicar a Cristo. Por lo tanto, no merecían estar en la cárcel. No eran ladrones, no eran homicidas, no tenían ningún cargo que pudieran, en otras palabras, utilizar para meterlos allí. Estaban totalmente injustamente metidos en la cárcel. Y Pablo y Silas habían liberado a una joven que según la Escritura era adivina y la habían liberado de los demonios que tenía. Por esa razón lo habían encarcelado, los habían encarcelado, porque habían liberado la vida de una muchacha que adivinaba, que tenía espíritus de adivinación en su vida. Por lo tanto, allí vemos inmediatamente la injusticia que se comete hacia estos hombres de Dios. Entonces los arrojan a la cárcel, en el calabozo de más adentro, en donde todo era lo más malo, lo más hediondo, lo más podrido. Y cuando uno mira esta realidad y ve el servicio que Pablo y Silas hacían para el Señor Jesús,
miramos un poco también nuestra propia vida, decimos, Señor, estamos sirviéndote a ti, Señor. Y creemos y pensamos que a nosotros no nos puede ni nos debe suceder algo malo, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? También estaba con Pablo y Silas. Y ahí está el punto neurálgico que Dios comienza a ministrar a mi vida. Porque no significa que si Dios está con nosotros no nos va a sobrevenir algo malo. No nos va a pasar algo malo. No nos va a ocurrir algo malo. No nos va a pasar algo que nos duela, que nos dañe, que nos quiebre. Pablo y Silas habían sido azotados con varas, de acuerdo al estilo romano. Habían sido azotados con varas y sus espaldas estaban sangrando, literalmente sangrando. Eso es lo que provocó ese azote con vara. Se habían formado llagas y ya secas se habían pegado al vestuario de ellos. Por lo tanto, cualquier movimiento que ellos hicieran provocaba gran dolor y aflicción en sus vidas. Entonces, pensemos un poquito. Ellos, de alguna manera, estaban sufriendo, no tan solo por estar en la cárcel, no tan solo por haber sido azotados, no tan solo por haber sido encarcelados injustamente, sino que más encima estaban sufriendo por estar con sus pies en el cepo, literalmente de pie, y sus espaldas laceradas, y cada vez que provocaban un movimiento, el dolor venía a su vida. ¿Me está entendiendo lo que trato de enfocarle? Entonces, las órdenes dadas por el carcelero era que tenían que ser guardados con máxima seguridad. Pensemos un poco. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, ¿ha vivido situaciones difíciles? Cuando estamos en situaciones difíciles que nos inmovilizan, que parece que quedamos así como cuando nos da miedo. ¿Le ha dado miedo alguna vez? Sobre todo en la oscuridad, parece que lo agarran de atrás, ¿no? Y dice, ¡ay! Se le pone un hielo en toda la espalda y usted dice, ¡ay! No sabe, incluso no sabe, ni se atreve a mirar, a darse vuelta y mirar, como que mira de reojo así a ver si ve algo con el rabo del ojo, por decirlo así. Y es un problema terrible eso cuando viene ese miedo que nos paraliza. Cuando vivimos situaciones las cuales nos atemorizan de tal manera que nos inmovilizan totalmente, que nos oprimen, que nos presionan, que parecen coartar nuestra libertad, tenemos que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones van a provocar mayor dolor o tranquilidad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que comenzar entonces a mirar la realidad de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos son espirituales aquí? En realidad todos. Que usemos lo espiritual es una cosa diferente. Pero el problema es que cuando las situaciones comienzan a oprimirnos, inmediatamente esas decisiones que nosotros debemos tomar a veces no las tomamos y la presión sigue sobre nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que comenzar a analizar nuestra vida. ¿Sabe? Nuestra actitud ante el problema y ante la dificultad es sumamente importante. Nuestra actitud debe ser en fe, en confianza y creer que Dios hará lo que tiene que hacer. Una de las cosas que me impresiona mucho, sobre todo cuando veo pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, encontramos al rey David en un momento llegando cercano a la casa de un pariente de Saúl. No sé si alguno leyó ese pasaje, se acuerda inmediatamente. Y este hombre, pariente de Saúl, le gritó unas sandeces a David. Lo trató peor que la nada. Y uno de los soldados, o varios soldados de David, querían agarrarlo y hacerlo, pero pedacito. Y David le dijo, déjenlo. Quizás Dios le haya permitido, por decirlo así, estoy parafraseando el versículo, le haya permitido que hable así. Déjenlo. O sea, David entiende algo. Que posiblemente Dios está permitiendo que ese hombre hable de esa manera para probar su actitud. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida y en mi vida para probar nuestra actitud.
Así que cuando algo suceda en tu vida y los problemas se te vengan encima, no te me vengas a portar mal. No te asustes a tal extremo que quedes paralizado y prácticamente tengas un temor tan grande que tu vida no pueda tomar determinaciones correctas y tu actitud no sea la correcta, sino que tomes una actitud totalmente diferente. Entonces, la actitud es la manera y forma en que nosotros enfrentamos las crisis. Y esa actitud es la que determinará si vamos a crecer o vamos a menguar. Usted y yo sabemos que cada vez que enfrentamos problemas, eso nos ayuda a crecer. Pero algunos, en vez de crecer, han disminuido. Justo no vinieron hoy día. Al otro culto vienen. Entonces tenemos que entender que esa presión que va a venir sobre nosotros nos va a permitir, de acuerdo a la actitud que tomemos, vamos a crecer o vamos a disminuir o vamos a madurar. Y cuando de alguna manera estemos estables, al pasar la prueba o la situación difícil, vamos a darnos cuenta de qué nos sirvió. ¿Para qué el Señor provocó aquello y para qué tuvimos que vivir aquello y por qué tuvimos que experimentar aquello? Si vemos entonces, vamos a tener que madurar a golpes, dice alguien por ahí. Usted agarra una manzana que está media verde, dura, y usted la agarra a golpes. ¿Sí o no? ¿Ha hecho eso alguna vez? A mí me encanta hacer eso. Le doy a la manzana hasta que la dejo, pero agüita, blandita, ¿ya? La maduré a golpes. A veces nuestra vida va a madurar a golpes. Pero el concepto errado que tenemos nosotros los cristianos es que si Dios está con nosotros, no nos puede suceder nada malo. Pregúntale a Pablo, pregúntale a Silas, pregúntale a Pedro, pregúntale a Juan, pregúntale a Mateo, pregúntale a todos los discípulos, pregúntale a los profetas y ellos te van a decir, te van a venir unas y otras y otras y otras, pero a pesar de todo eso Dios estará contigo. Pregúntale al salmista David y él te va a responder, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Jehová, estarás conmigo. Aleluya. Entonces aquí tenemos que entender algo. Pablo y Silas estaban azotados, estaban adoloridos y era sin duda una situación complicada, injustamente encarcelados. Pablo y Silas pudieron haber tomado una actitud diferente, como la suya, como la mía. Pudieron haber tomado la actitud de quejarse. Pablo y Silas pudieron haber sido como nosotros, como los discípulos de Cristo de hoy. Algunos me miran y dicen, uy, nos va a dar duro. Como nosotros pudieron haber sido Pablo y Silas. ¿Qué le pasa a usted cuando tiene problemas? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Cuál es su actitud ante la prueba y la dificultad que está viviendo? Así que allí Pablo y Silas pudieron haber decidido quejarse, lamentarse, clamar justicia, rebelarse o amargarse profundamente. Pudieron ellos sencillamente tomar una actitud diferente, pero sin embargo decidieron orar y alabar a Dios. Entonces el Señor me decía, dile eso, mira, que vea la actitud de Pablo y Silas. Los habían azotado con vara. Usted ni siquiera sabe lo que es eso, por hermano. Si alguna vez lo azotaron con varilla de mimbre, con vara es otra cosa, por hermano. Aparte de dejarlo todo partido en la espalda, los golpes, los huesos, yo creo que los dejaron, pero moretones, partiduras en la espalda. No, tiene que haber sido horrible eso. Pero ahí está el punto.
Pablo y Silas toman una actitud totalmente diferente, y ahí es donde se muestra realmente la confianza en Dios. Cuando en medio de la turbulencia de nuestra vida, cuando en medio de los conflictos y en medio de los problemas más grandes, tomamos la actitud de hombres de Dios y mujeres de Dios y decimos: no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté sufriendo, no importa lo que esté pasando, Dios sigue siendo Dios y Él debe ser alabado y debe ser glorificado. A mí me impresiona mucho lo que pasa aquí. Claro, a veces pasamos por este pasaje y lo leemos tan rápido y la cosa es terminar luego de leer la Biblia, dice alguien. Pero no es así. Debemos examinar, debemos mirar, debemos suretear ahí, meternos, profundizar un poquito, mirar un poco más allá. Y aquí Pablo y Silas toman la decisión de alabar a Dios. Mi pregunta sería en esta mañana: ¿cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Sabes tú que Dios usó la cárcel para liberar a Pablo y Silas? Dice: no, pero si eran libres. Sí, perfecto, pero Dios usa los conflictos y las presiones de nuestra vida para liberarnos más de lo que somos. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted no sabe algo, cuando usted no sabe por qué pasa, cuando usted no sabe ni entiende por qué está viviendo aquello, ¿qué necesita? Conocer por qué lo está viviendo. Y ahí es cuando Dios nos liberta. Entonces Pablo y Silas fueron liberados por esta cárcel. En vez de ser oprimidos, en vez de quejarse, en vez de tomar una actitud negativa hacia Dios y hacia lo que vivían, ellos siguieron en la misma dirección que tenían, siguieron alabando a Dios y orando. Y entonces nosotros debemos aprender de esto, hermano querido. ¿Cuál es tu cárcel? La que te está inmovilizando hoy, la que no te deja actuar con libertad, la que no te deja hacer las cosas para Dios. A veces vienes al culto y vienes por la mañana y te sientas allí con una cara de oprimido, con una cara de dificultad, con una cara de problemas, y que ya no te puedes la cara, y estás allí tratando de generar lástima hacia ti. Pobre hermano, pobre hermanita, está sufriendo, está tan adolorido como si los demás no lo estuvieran. De pronto hay gente que se me acerca a saludarme y me dice: mi pastor, ore por mí porque estoy sufriendo. Y yo me gustaría decirle: ¿y yo? Y alguno se acerca: pastor, sabe, ore por mí porque estoy enfermo. Y yo le diría: ¿y yo? Entonces hay cosas las cuales de repente no entendemos, que son procesos de Dios para que tomemos una actitud correcta. Tus problemas, mis problemas van a estar constantemente en nuestra vida y quizás nunca van a solucionarse, pero lo lindo de esto es saber que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar a ir avanzando, a ir creciendo, a ir madurando, a ir conociendo. Entonces yo te pregunto ahora: ¿cuál es tu cárcel? Tu cárcel que te inmoviliza, la situación que te está paralizando, el problema ante el cual te encuentras y que no puedes resolver, que no puedes romper. ¿Qué vas a tener que hacer? De acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, Pablo y Silas oraron y alabaron. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte ahí esperando que un milagro llegue cuando ya lo posees? Cuando el salmista escribe y dice: ofreced sacrificio de alabanza. ¿Qué significa eso para ti? Cuando las cosas van mal, alábale. Cuando estés enfermo, alábale. Cuando se te vino un problema económico, alábale. No por lo que te vino, sino porque Él merece ser alabado. Cuando tu actitud es esa, entonces Dios se mueve, Dios obra, Dios hace milagros.
Hay gente que dice, tengo un problema hace, no iba a decir 500 años, imposible, no. 50 años, 20 años, 10 años, 5 años. Pero ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Cómo vienes? Todos los cultos vienes a buscar el milagro. Y aquí llegué otra vez, pastor. Aquí estoy. Y vengo a ver si ahora el Señor me habla. Y enojado y amurrado más encima. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, pues. Pero estás enojado. ¿Cuál es tu actitud? Estás molesto por algo que ocurre, que sucede, que te dijeron, que hablaron, que contaron, que comentaron, que soñaste, qué sé yo. El problema es entonces que tu vida está presionada y tú no hayas que hacer, pero equivocas la actitud. Y lo que Dios necesita de ti es que tengas una actitud correcta. Es ahí, cuando la presión está sobre tu vida, eso puede ser usado para la gloria de Dios y para libertarte totalmente. ¿Cuántos me dan un amén? ¿Qué me gusta cuando dicen amén? Y sobre todo así como salió ese amén. Lindo. Entonces, oración y alabanza. Amén. Ahora, la decisión que tú debes tomar es esa. De acuerdo a lo que estás viviendo y de acuerdo a lo que estás sucediendo en tu vida. ¿Qué pasa cuando hay crisis financiera? Le voy a poner un nombre grande, crisis financiera o problemas económicos. ¿Cuál es tu actitud? No me la digas. ¿Cuál es tu actitud? Mira lo que quiero enfocarte. ¿Qué pasa cuando hay problemas matrimoniales? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué pasa cuando pierdes un ser querido? ¿Cuál es tu actitud? Ante la enfermedad que te golpeó y te está matando de a poco, ¿cuál es tu actitud? Ante la carga que te aplasta, que te oprime y que de alguna manera tú ves que pareciera que todo está perdido, tienes una alternativa sin duda. Pero esa alternativa tienes que tomarla correctamente para que tu vida sea bendecida. Vas a tener que entender que si estás en medio de conflictos y de problemas, vas a tener que orar y vas a tener que alabar a Dios, porque será la única manera en que Dios pueda hacer algo por tu vida. ¿Me estás oyendo? Dice la Escritura, mirando ese punto importante de Pablo y Silas, dice que a la medianoche podemos tomarla como el momento más oscuro de nuestra vida. El momento más difícil, el momento más crucial, en donde ya las fuerzas no existen, en donde pareciera que todo se ha derrumbado y ya no hay esperanza. A la medianoche. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas a la medianoche? Estaban orando y alabando. ¿Qué haces tú a tu medianoche? No estás alabando ni orando, estás llorando. Estás quejándote. Mira, Señor, mira cómo estoy, Señor, soy tu hijo. Señor, soy tu hija. Y la lloras y lloras así, pero derramas lágrimas y más lágrimas. Y el Señor dice, en vez de llorar deberías estar cantando. En vez de llorar deberías estar orando, y no una oración de lástima. Mira, Señor, soy peor que la nada. Soy un gusano. Porque hay gente que se martiriza en la oración, o sea, prácticamente se hace pedazos, se hace triza en la oración. Y Dios quiere que tú ores a Él y magnifiques su nombre. Amén. Entonces a medianoche, que estaban cansados, estaban adoloridos, sin saber qué sería de sus vidas, sin saber qué ocurriría el próximo día, estaban inmovilizados con sus pies en el cepo, apretando sus pies en una enormidad. Y escúcheme bien, los pies hinchados quizás por toda la presión y la fricción, Pablo y Silas tomaron la decisión. Y me gusta esto. Se miraron el uno al otro, quizá en esa media oscuridad se veían los puros ojitos. Y dijeron,
¿Qué opinas tú? Lo mismo que tú. Porque eso pasa también cuando le preguntas a un hermano, ¿cómo está, hermano? Mal. Yo también estoy re mal. Y Pablo y Silas dice, ¿qué opináis? Cantemos, pues. Ya, cantemos. ¿Cuál cantamos? Una que sea buena. Sí, porque se pone a cantar una de esas lastimosas que prácticamente le cantan de la pobre vida que están viviendo. Lloran esos hombres amargadamente. No, cantaron una buena. Hay poder, poder, sin igual poder. No sé cuál cantaron, la Biblia no dice cuál cantaron, pero tiene que haber sido una de esas. ¿Cuál canta usted? No la pensé, si no habría buscado una. Pero seguro tiene alguna de esas que quiebran el corazón más de lo que está quebrado. Ya, no me mire así, por favor. Entonces ahí estaban ellos y decidieron cantar y alabar a Dios. Mejor oremos y alabemos. Bajo la aflicción, bajo la presión, Pablo y Silas oraron, cantaron. Bajo angustia, oraron, cantaron. ¿Está escuchándome lo que digo? Bajo el dolor que sentían, insoportable, pero mejor oraron y cantaron. Alguien podría decir aleluya por esa gente que hace lo correcto, por esa gente que a pesar de la situación sigue alabando a Dios y sigue glorificando al Señor. Señor. Cuando la angustia, cuando el dolor, cuando la medianoche de los problemas llegue a tu vida, aprende de Pablo y Silas lo que ellos hacían, la actitud que ellos tomaron, la decisión que tomaron, y comienza a orar y comienza a alabar a Dios. No importa que los problemas sigan ahí, sigue alabando a Dios, sigue cantando, sigue orando, porque Dios pronto traerá respuesta. Hay un versículo ahí por el versículo 25 de este pasaje que leíamos. Dice que a tal extremo cantaban ellos, no como nosotros cuando cantamos así. Alabaré, alabaré. No lo escucha ni el del lado. Dice la Biblia que cantaban de tal manera que todos los presos los oían. Esto me gustó. Que todos los presos los oían. Por eso tú llegas a veces preso aquí de tus problemas, de tus conflictos, y escuchas a otro preso cantar y dices, ¿y este por qué canta? Y este tan contento que está. Y algunos hasta se enojan cuando deberías tú estar haciendo lo mismo. Por eso dice la Biblia que cuando vengas a la iglesia, cuando vengas al templo, aún en los atrios, ya debes venir con alabanza. O sea, allá afuera, ya venir, alabaré, alabaré, alabaré. Pero algunos llegan aquí y termina el culto y no se dieron ni cuenta que terminó el culto. Porque no están en la actitud correcta. Ellos cantaban lo suficientemente fuerte, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Cuando tu cárcel te oprime, ¿qué provoca en tu vida? ¿Qué haces tú? ¿Cantas? ¿Oras? ¿O te quedas calladito como estás ahí? ¿Qué es lo que haces? A veces los conflictos y los problemas que Dios trae a tu vida y permite que lleguen a tu vida es para que tu alabanza se oiga. ¿Cómo sabemos que una alabanza de un hombre, de una mujer es genuina? ¿Cómo sabemos que ese hombre realmente está alabando a Dios? Verdaderamente está alabando a Dios y no lo hace porque se sabe la letra o no lo hace porque sencillamente hay que hacerlo. ¿Cómo sabemos cuando un hombre y una mujer está presionada por el enemigo? Cuando un hombre y una mujer está sufriendo problemas, cuando un hombre y una mujer ha llegado a la medianoche de su vida y ella canta y ella ora
aleluya, es porque está dando una alabanza genuina y verdadera, porque sabe a quién está sirviendo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tu alabanza debe oírse, tu cántico debe escucharse, cosa que trascienda tal como lo hizo Pablo y Silas, para que se oyera en todos los calabozos que estaban allí, de gente afligida, de gente en aflicción, que lloraba de tristeza, que lloraba de problemas, pero ellos le demostraron que el problema que estaban viviendo no era nada, porque Dios era poderoso para provocar el gozo y la alegría y la bendición de su presencia. Señor. Así que vas a tener que alabarlo suficientemente fuerte, que permitas que alguien en tu misma situación te oiga, te escuche, que sepa que tú alabas a un Dios vivo, que sepa que tú crees en un Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Dios se glorifica en cualquier situación. Dios se glorifica en cualquier situación. Imagínate, Pablo y Silas en sus cánticos agradecían a Dios. No creas que agradecían a Dios por los azotes, por estar en la cárcel, por esos olores, por esos dolores que tenían. No, no estaban agradeciendo por eso, agradecían porque eran sus hijos. Cuando viene el problema, a ti se te olvida quién eres. Cuando viene la dificultad, se te olvida quién eres. Tomas una actitud totalmente diferente. Piensas que Dios te ha abandonado cuando Él te dijo que estaría contigo hasta el fin. Él no te abandona, Él no te deja. Él está allí, Él te levanta, Él te anima, Él te da fuerzas, Él te pone, aleluya, en la presencia del mismo para que le alabes y le bendigas. Oh, qué hermoso es el Señor. Ahí se cumple la escritura que Él nos levanta desde abajo, del muladar nos levanta para que alabemos su nombre. Aleluya. Así que si te sientes encarcelado, oprimido por tus cárceles, por tus problemas, por tus dificultades, esa cárcel tiene que provocar que la oración se libere, que la alabanza se libere. Y escúchame bien, hermano, Dios te va a presionar a tal extremo hasta que tomes la actitud correcta, hasta que entiendas que Él es real, hasta que comprendas que no estás allí para quejarte, que no estás allí para sufrir, que no estás allí para sentir dolor, que no estás allí para decirle a Dios que le ha abandonado. No, estás allí para que la oración y la alabanza nazca. Aleluya. Cuando tú oras, cuando tú alabas, las cosas no pueden permanecer por mucho tiempo en el estado en que están. ¿Me estás oyendo? ¿Te has sentido adolorido por algo? ¿Te has sentido quebrado por algo? ¿Te ha dolido algo? Claro, a todos. Pero cuando tú oras y cuando tú alabas, pronto cambia. Es extraordinario el poder de Dios. Me encanta el poder de Dios. Maravilloso el poder de Dios. Aleluya. Así que cuando tu cárcel libera la oración y la alabanza, Dios hace milagros.
No sabemos cuánto tardará. El problema es ese. Mucha gente no sabe cuánto tardará el Señor en responder. Ahora mismo estás necesitando un milagro de Dios, pero tu actitud no ha sido la correcta. Tú has estado allí esperando el milagro a brazos cruzados cuando Dios dice: ven y alábame. Estoy seguro que si alguien le pregunta: ¿usted cree que Dios sana? Sí, dice usted, claro que sí. Ahí estás. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Claro, yo creo, pero no sé si lo irá a hacer. Pero cuando tú estás seguro, tú entonces alabas a Dios. ¿Sabes que la alabanza no es tan solo el cántico, sino es lo que profesa tu palabra, tu boca, lo que dice tu boca? Cuando tú vas al médico y el médico te dice: muchacho, tienes cáncer, te vas a morir. Y tú le dices: muy bien, doctor, según usted dice que yo tengo cáncer y me voy a morir, pero voy a esperar lo que Dios dice. Porque si Dios dice que no voy a morir, es que no voy a morir. Cuando tú haces eso, estás alabando a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es estar alerta a lo que Dios va a hacer, pero al mismo tiempo estar en oración y alabanza. Porque en cualquier momento la cárcel se puede sacudir. En cualquier momento la cárcel se puede sacudir. Cantaban Pablo y Silas, oraban y cantaban alabanzas y todos los presos los oían a la medianoche. Y dice la escritura: y de repente vino un terremoto. Alguien dice: el diablo, mire, el diablo lo que mandó un terremoto. ¿Te cree que fue el diablo? No, Dios respondió. Claro, Pablo y Silas estaba haciendo. Pablo cantaba primera voz, Silas cantaba segunda y Dios le hizo el bajo. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Y eso que cantó una partecita nada más al Señor. Dios mío. Entonces cuando tu cárcel libera oración y alabanza, comienza una reacción en cadena. Comienza una reacción de dominó, como le llamamos nosotros. ¿Has botado dominós así? ¿Le has puesto así? Hasta el último. Así es lo que va a venir a tu vida. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 problemas y no hayas que hacer. Y estás peleando con el primero a ver si logras arreglar ese y no puedes. Te vas con el segundo y no puedes. Y te vas con el tercero, no puedes. Y al final tienes una tremenda problemática en tu vida. Y el Señor dice: alábame, ora. Y vas a ver cómo yo le hago así. ¡Pum! Y van a caer todos. Una reacción en cadena va a provocar el Señor. ¿Por qué? Porque ahí se libera el poder de Dios para tu vida. Aleluya. Entonces, cuando vemos a Pablo y Silas cantando, liberaron el poder de Dios en ese lugar lúgubre. Oh, terrible, hediondo, apestoso. Tú puedes pensar, dice: no, es que Dios no está en ciertos lugares. Dios puede llegar donde tú estés. ¿Estás oyendo? Puedes estar en el peor lugar del mundo, pero Dios puede llegar ahí si tú le alabas y si tú le glorificas. Algunos piensan que solamente hay que clamar en la iglesia. No, puedes estar en el peor lugar, pero si clamas a Él, la presencia de Dios llegará allí y te libertará y provocará bendición para tu vida. Oh, bendito Dios, aleluya. Eso va a ocurrir, algo sobrenatural, mostrando la acción poderosa de Dios. Así que aquella cárcel se sacudió por completo por el terremoto que el Señor trajo. Pero lo trajo a causa de la alabanza y la oración. En otras palabras, no quiero decirlo así, pero podríamos decir que Pablo y Silas provocaron ese terremoto. Dios respondió a Pablo y Silas por la oración y la alabanza. ¿Cuánto tiempo ha tardado Dios en responderte? Quizás el problema es tu actitud. Ahí te estás quejando.
Te encuentras con el hermano y te quejas, te encuentras con la hermana, te quejas, te encuentras con tu tío, te quejas con todo el mundo. Las quejas están por todas partes y tú dices que no me puede suceder esto a mí porque soy un hijo del Señor. ¿Quién te dijo eso? Si no, pregúntale a Pedro, lo crucificaron cabeza abajo. Pregúntale a Juan, lo tiraron a una caldera de aceite hirviendo. Pregúntale, aleluya, a los discípulos, a los apóstoles, a los profetas, a los que fueron aserrados por el medio, partidos a filo de espada. Pregúntale a Pablo, que le cortaron la cabeza y lo decapitaron. Sin embargo, ellos permanecieron firmes y a pesar de todo, ellos cantaban. Dice que a Policarpo, uno de los discípulos de Cristo, dice que a Policarpo, cuando lo pusieron allí en un palo en la hoguera para quemarlo, dice que él cantaba mientras lo quemaban. Oh, Dios. ¿Sabe? Cuando yo leo esas historias extraordinarias de hombres de Dios, uno queda así de chiquitito. Dice, Dios mío, a uno le pica una hormiga y ya está quejándose. Ya que le duele aquí ya se está quejando. Dice, Señor, si no me sanan no voy a ir al culto hoy día, Señor. Mira qué terrible, Señor. Cuando debiéramos estar agradeciéndole al Señor que nos da una oportunidad de poder alabarle en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, y nos está dando una oportunidad de ver la mano poderosa de Dios moverse a nuestro favor. Aleluya. Y mira lo que sucede, mira lo que ocurre, hermano. Tú quieres que tu familia se convierta, tú quieres que tus familiares lleguen a Cristo, y que me gustaría que mi papá, que mi mamá, que mi tío, que mi hermano, que mi hermana, que mi abuelo, que todo el mundo llegara al evangelio. Pero si te lo pasas quejándote. Mira lo que provocó Pablo y Silas. Ellos dos estaban en el último calabozo y cantaron. Y te aseguro que el resto de los presos apenas empezaron a cantar Pablo y Silas, ya, cállate, párame, fanáticos locos. Y a ellos les dieron. A ti te dicen fanáticos, ya, párate. Y tú te quedas callado al tiro. Pero ellos no, ellos siguieron cantando. Mira lo que provocó. La escritura dice que cuando ese terremoto provocado por la alabanza, la oración, como respuesta de Dios a lo que Pablo y Silas estaban haciendo para él, dice que provocó que se liberaran todos los presos. Ahora tú llévalo a la parte física nada más, pero yo lo llevo a lo espiritual. Fueron liberados todos los presos. Dice aún incluso que el carcelero, cuando leíamos la escritura, decía que pidió luz. Yo agarro ese versículo y digo, pidió luz. El carcelero pidió luz, hermano. No estaba hablando de una luz física, aunque tú lo llevas a eso y lo interpretas así literalmente, pero yo lo llevo más allá. El carcelero estaba pidiendo otro tipo de luz. Necesitaba la luz de Dios. Por eso les dice después, amigos, ¿qué he de hacer para ser salvo? Cuando tú alabas a Dios a pesar de tus problemas, cuando tú alabas a Dios a pesar de tus conflictos, de tus dudas, de todo lo que pueda haber alrededor tuyo, hay gente observándote, viéndote, mirándote y está esperando a ver si claudicas. Pero cuando tú te mantienes firme y ves el milagro de Dios, esa gente también lo ve y esa gente comienza a preguntarte qué puede hacer para ser salvo. Aleluya, aleluya. Tu cárcel puede liberar la bendición de Dios para tu vida. ¿Me estás oyendo? Tu cárcel puede provocar que tú seas liberado totalmente de esa opresión, o puede provocar que tú alabes y ores al Señor, o también puede provocar que tú te quejes, que nazca amargura, que nazca lamentación. Al final tú eres quien decide cómo vas a enfrentar la dificultad o la prueba la cual estás viviendo. Tú eres el que decide con la actitud que tomarás ante la situación. Cuando las cosas no ocurren como tú planificaste, como tú creíste, como tú pensaste, cuando se salen de control, cuando las situaciones ya prácticamente se han venido encima, cuando las crisis te encierran
en una prisión sin escapatoria ni salida. Aprende la lección de Pablo y Silas. Tu cárcel puede liberar si asumes la actitud correcta. Tu cárcel puede liberar oración y alabanza. Cuando tú oras y alabas a Dios, ¿estás escuchándome? Cuando tú oras y alabas al que tiene absoluto control de todo, cuando controla todas las circunstancias de tu vida, y aún tiene el control de la cárcel más oscura y más profunda en la que puedas estar y en la que te puedas hallar. Él tiene el control, aleluya, y es capaz de sacudirla, de desbaratarla, de destruirla y darte liberación. En otras palabras, Él puede soltar las cadenas y bendecir tu vida. Y no tan solo a ti, sino bendecir a los que te rodean. Pero vas a tener que tomar la actitud correcta. ¿Es bueno llorar? Sí, es bueno. Pero cuando tú excedes en el llorar, lamentándote por algo que ha ocurrido, entonces estás minimizando el poder de Dios y estás diciéndole a Dios que no pudo hacer algo, que te abandonó y que prácticamente te dejó a merced del enemigo, cuando Dios nunca hará eso. Cada prueba nos ayuda a madurar, a crecer, a entender, a comprender, para que podamos ver la magnificencia del poder de Dios, la autoridad maravillosa del Dios al cual servimos. Hoy servimos a un Dios grande, y no me voy a cansar de decirlo, servimos a un Dios grande. Servimos a un Dios poderoso, aleluya. Servimos a un Dios tremendo, inmenso. Dios puede libertarte de esa cárcel, pero no lo va a hacer mientras tú no ores ni alabes. Tú vas a tener que entrar en la actitud de Pablo y Silas, y aunque te duelan los golpes que te ha dado la vida, vas a tener que comenzar a orar y alabar a Dios, porque así vendrá la liberación a tu vida. Vas a tener que entender que aunque ande en valles de sombra y de muerte, Dios estaría allá a tu lado. Él va a estar allí para ayudarte y para defenderte, pero tú necesitas tomar la actitud correcta. Podemos terminar este mensaje solamente diciendo de que nuestras cárceles pueden causar liberación. Me imagino a Pablo y Silas en el fondo de la cárcel. Mientras pasaban hacia el fondo de la cárcel, seguramente pudieron mirar y observar a sus lados, alrededor, a un montón de gente encarcelada, sufriendo. Gente sentada, cabizbaja, adolorida, pensativa, presiones. Cuántos pensamientos, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta frustración. Pablo y Silas miraron. Y aunque iban presos, ellos se sentían libres. Por eso cuando llegaron al último calabozo y les dejaron solos, ellos comenzaron a orar y a cantar. Y yo creo que no pensaron tan solo en ellos, sino que pensaron en el resto que ya habían visto. Pobre gente, pobres hombres, angustiados y desesperados. Si pudiéramos decirle lo que tenemos, ¿cómo decirle a esos hombres que hay uno que liberta? ¿Cómo decirle a esos hombres que están ahí oprimidos por las presiones y dificultades que hay uno que puede darles libertad? Pablo y Silas oraron y Dios les dice: canten, alaben, muestren el gozo que hay en sus corazones, muéstrales cuán grande es el Dios al que sirven.
Oh, pero Pablo y Silas posiblemente pensaron, pero estamos en la misma condición que ellos, estamos encarcelados. Pero ustedes tienen a uno que les puede libertar. Ustedes tienen a uno que puede romper las cadenas. Ustedes tienen a uno que puede sacarles de la dificultad. Ellos no tienen a nadie. Canten, muéstrenles que el Dios que sirven es grande, que el Dios que tienen es poderoso, que el Dios que tiene puede romper las cadenas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú puedes pasar la vida quejándote, pero cuando comiences a orar y a alabar a Dios, la diferencia va a ser notoria. Oh Dios. Vas a tener que cambiar tu actitud. Vas a tener que cambiar tu actitud. La gente tiene que saber que tienes un Dios grande. Vas a tener que hablarlo. Vas a tener que cantarlo. Vas a tener que orar para que Él te fortalezca, y a pesar de la situación vas a mantener el nombre de Jesús en alto. Señor, y cosa que cuando salgas de ese problema te pregunten cómo saliste y tú les digas: solo el Señor pudo hacerlo. Que lo sepa el mundo, que sepa todos aquellos que te rodean que hay un Dios grande que está contigo, que te ayuda, que te fortalece, que te levanta, que te sana, que te liberta. ¿Quieres venir a este lugar a cambiar tu actitud? Sea cual sea tu cárcel, tu opresión, tu dificultad, ven, ponte de pie aquí. No podemos cerrar esta palabra y este mensaje sin cambiar nuestra actitud. Los problemas te ahogan, los problemas te oprimen, los problemas pareciera que te están reventando y pareciera que ya no puedes más, y a veces solamente lloras, no oras, sino lloras, solamente lloras y lloras y lloras. Cuando Dios quiere que estés orando, magnificando su nombre, exaltando su nombre. Él sabe que tienes problemas, Él sabe que tienes dificultades, Él sabe, aleluya, la presión que estás viviendo, pero Él quiere, aleluya, que esa presión que tienes pueda causar liberación de la oración, de la alabanza en tu corazón hacia Él. Y cuando tú haces eso, Dios comienza a mover todo lo que está a tu alrededor y comienza a provocar bendición. Tu familia comienza a ver la mano de Dios moverse sobre tu vida. Aleluya. Tus hermanos comienzan a ver cómo Dios te respalda. Tu gente comienza a ver cómo el milagro de Dios se realiza cuando la confianza está en Él. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios.